nuevo escándalo de corrupción se cierne en el gobierno del general Otto Pérez Molina. Ahora quien se encuentra en el ojo del huracán es el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Tras el contrato de 1.802 millones de quetzales, donde fueron alquiladas con opción a compra 7.316 videocámaras que presuntamente servirán para dar seguridad y vigilancia al departamento de Guatemala y Escuintla. En este contrato, que ya ha sido sindicado de tener sobrevaloración en las cámaras, también se cierne otra gran sombra. Informe especial en exclusiva con su equipo descubrió que el socio de la filial en Guatemala, ZTE, que fue la empresa que recibió uno de los 7 contratos, es una de las más corruptas del mundo. Usted verá hoy en Informe Especial, con declaraciones internacionales, evidencias claras de tribunales y informes inclusive del Senado de Estados Unidos, como la empresa que hoy le está brindando su seguridad y lo está vigilando a través de videocámaras, ha sido acusada en Estados Unidos de espionaje y ha sido expulsada para que no se le permita trabajar. Además, países de tercer mundo tienen datos concisos en tribunales que demuestran que la mayoría de los funcionarios han sido sobornados por altas autoridades de la empresa china. Aquí lo que estamos viendo es que el gobierno de Guatemala realizó el contrato con una de las empresas más corruptas y más peligrosas por el tema de espionaje del mundo entero. Otro escándalo más del gobierno de Otto Pérez Molina. Quédese conmigo porque le presentamos una primicia en Informe Especial con Silvia Gereda. 1.892 millones fue lo que el Ministerio de Gobernación erogó en un dudoso contrato de excepción donde no hubo licitación ni transparencia para cubrir 7 contratos de arrendamiento de sistemas de videovigilancia. En este contrato se incluye el alquiler de cámaras de videovigilancia, un centro de monitoreo, un data center, así como la infraestructura de conectividad y transmisión de datos. Sin embargo, estas cámaras, que debieron haber sido utilizadas contra la delincuencia, fueron las mismas que se usaron para el espionaje que realizó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, durante la manifestación de la Plaza de la Constitución a inicios del mes de mayo, cuando se exigió la renuncia de Roxana Valdetti. En esta cuestionada compra, donde no solamente es ilógico que el Estado suba renta de esta millonaria suma, alquilando cámaras por 5 años, que además de no ser del Estado, hay un problema medular y que pone al descubierto la corrupción, la falta de escrúpulos y los grandes riesgos en que los funcionarios de turnos colocan a Guatemala. Resulta que la empresa ZTE, que se registra como la aliada estratégica de la empresa CTCI, a quien le fue adjudicado uno de los 7 contratos de alquiler de cámaras por 55 millones, es sindicada por el Informe Global de Corrupción 2009 de Transparencia Internacional como una de las empresas más corruptas del mundo. Y se le señala de sobornar y hacer negocios ilícitos con gobiernos que van desde pequeños emprendedores en África hasta multinacionales de Europa y Norteamérica. Según el informe, la compañía multinacional de telecomunicaciones ZTE ha conseguido decenas de contratos de gran envergadura con los gobiernos de países en vías de desarrollo. Además, en 2008, la empresa ZTE fue sancionada por Telenor, operadora nacional de telefonía celular de Noruega, por violar su código de conducta en una licitación. Eso fue detectado en Noruega. Seguramente acá se dieron ese tipo de prácticas de corrupción. La verdad es que todas, yo diría casi el 99% de todas las compras de este gobierno son de dudosa reputación. En primer lugar, porque en la mayoría no hay concurso. Y cuando lo hay, son empresas realmente de muy cuestionado pasado.
Entonces no me extrañaría que en el caso de esta adjudicación pueda tratarse también de que ha habido posibilidades de soborno, siendo Gobernación en este caso la contratante. Tampoco nos extraña porque Gobernación se ha destacado por hacer contratos de servicios bastante cuestionables. A nadie nos extraña la corrupción que hay generalizada dentro del Estado, sobre todo en el gobierno central, pero esto tiene que ver también por la ausencia de controles y el abuso de la compra por excepción, porque esta fue una compra por excepción. 99% de los bienes y servicios o productos del Estado se han comprado por excepción, es grave. Apenas 1% se hace licitaciones y 0 cotización. ¿Y por qué digo esto? Porque el hacerlo por excepción es el ministro, el secretario o la autoridad al mando la que decide a qué empresa contrata, en qué condiciones y a qué precios. Y ahí, en las compras por excepción, que ya no son una excepción, sino que son la regla, se ha abusado enormemente. El contrato que se suscribe con el Ministerio de Gobernación, como lo dice, es un contrato de imagen, no es un contrato de cámaras. O sea, las cámaras nos sirven para que sea una unidad de medida de lo que se está pagando. Pero al brindar vos la imagen, tenés que tener primero transmisión. O sea, la empresa invirtió primero en hacer un posteado, sacar licencias de construcción y tirar fibra óptica para poder transmitir con las cámaras. Está el centro de monitoreo. Nosotros modificamos la comisaría número 12. Se mira ahí en la zona 18, en el kilómetro 16. Es una comisaría que se volvió de primer nivel. En un país como Guatemala, donde todos estamos expuestos día a día a la violencia extrema, a ser asaltados, asesinados y despojados de todos nuestros bienes, llora sangre que se haya realizado un negocio tan corrupto como el que hizo el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Fueron más de 7.316 videocámaras arrendadas que presentan más de 184.7 millones de quetzales de sobrevaloración. Se calcula que el 75% del precio de estas cámaras fue sobrevalorado, o sea, que fue a parar a los bolsillos de los funcionarios públicos. Eder Juárez, un periodista de República GT, realizó una exhaustiva investigación donde le demuestra esta terrible y condenable sobrevaloración de las videocámaras. Mientras muchos mueren, otros hacen negocios corruptos a costillas de la violencia. Escuche su testimonio. La investigación inició desde el 25 de abril, cuando se dieron las primeras manifestaciones en el Parque Central para pedir la renuncia de Roxana Valdetti. En esa ocasión el Ministerio de Gobernación colocó una serie de cámaras y equipo para vigilar a los manifestantes. De ahí nosotros encontramos los contratos con las empresas que habían arrendado las cámaras de seguridad en zona 18, en el departamento de Guatemala y en Escuintla, los cuales pues dieron el resultado de casi 7.150 cámaras que tenían una sobrevaloración que nosotros determinamos haciendo los números de la investigación. Nosotros lo vemos con muy malos ojos porque nosotros determinamos dentro de nuestra investigación ese porcentaje de sobrevaloración cuando con una cámara adquirida para el Estado se hubiera podido también pues brindar la misma seguridad a los ciudadanos de Guatemala y no arrendarlas como se está haciendo con estos contratos. El arrendamiento de cámaras, la tecnología ahora a 2 años ya es una tecnología antigua. El arrendamiento de cámaras de largo plazo presupone 2 cosas. O una imposición de la empresa que quiere hacerlo por más tiempo y ganar dinero con el tiempo de arrendamiento, o un mal
una mala contratación, en este caso por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación, de emplear 5 años cuando posiblemente en 2 o 3 la tecnología de identificación cambie y haya que sacarlo del mercado o se queden obsoletas. ¿Qué quiere decir esto? Que o por parte de la empresa ha habido una especie de presión del tipo de que sea, o por parte del contratista ha habido una especie de cesión. En cualquiera de los casos, el perdedor es el que paga, es decir, el ciudadano que con sus impuestos paga estas cámaras. Como si no fuera poco esta sobrevaloración, el problema medular de este asunto, y que hoy sale a luz en informe especial, es que una de las empresas que ganó uno de los contratos que según los registros de Guatecompras es Construcción y Telecomunicaciones S.A., conocida como Grupo CTI, fue beneficiada por un monto de 262.5 millones de quetzales, que incluye 1.018 cámaras de videovigilancia con un valor de 55.9 millones. Según la página web, Grupo CTCI es una empresa regional fundada en el año 2000 dedicada al desarrollo de servicios profesionales en la industria de telecomunicaciones. Llama la atención que cuando se ingresa a la página del Grupo CTCI, inmediatamente se despliega como aliado o socio estratégico la multinacional china ZTE. Desde ahí podemos ingresar a este portal chino que se despliega como una página de tecnología, de logística en todo lo que es celulares y temas referentes a lo que son operaciones de punta de países de primer mundo y tecnología. Sin embargo, llama la atención que la representante en Guatemala, CTCI, fue fundada en el año 2004 por Marco Emilio Bolaños, quien se registra como distribuidor agropecuario, lo que significa que ha de distribuir algún tipo de productos para veterinaria. La gran pregunta es, ¿qué hace una persona especializada en el rama veterinaria integrando una compañía con una multinacional que brinda servicios de punta en lo que es vigilancia, cámaras, celulares y muchos más? También aparecen Reineri Lemus de Servinco y Miguel Ángel Osorio como parte de los fundadores de esta empresa. Sin embargo, cuando Informe Especial comenzó a hacer rastreo de las empresas, encontró en múltiples notas internacionales que el 8 de octubre del 2012, CTCE y Huawei fueron vetadas en Estados Unidos por supuestas amenazas de espionaje. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes recomendó al gobierno no usar equipos de fabricantes chinos. No conozco la publicación, pero lo que sí te puedo decir es que actualmente ZTE es la quinta empresa que más vende teléfonos en Estados Unidos. Entonces ellos no tienen un bloqueo actual de no comercialización con los Estados Unidos. Son cámaras que lo que hacen es te captan y te analizan, ¿verdad? Ponete, lo más fuerte que estas cámaras pueden hacer es la detección facial. Así como en una huella digital, esta parte de acá es única en las personas. Entonces ellos vienen y determinan la cara de esta persona. Y el Ministerio de Gobernación ha hecho un buen trabajo en crear unos software en los que al hacer esta detección, lo que hacen es que se van a la base de datos del RENAP y van comparando las fotos del RENAP contra las caras que se captó. Entonces, al hacer esa comparación te hace el match y te dice si esa persona sí es la misma que la vieron. Y entonces ya ellos saben en el RENAP quién fue la persona que delinquió. De ahí el éxito de las capturas y el éxito del proyecto de la zona de 18, que por seguridad me imagino que no se han sacado todas los casos de éxito de delincuentes, pero tengo aquí unas publicaciones, capturas de sicarios, de gente que ha matado, ¿verdad? Es bien interesante porque le toman la placa al motorista. La placa se va y al cerebro de todas las cámaras le dice cuál es el número de placa y entonces le crea un mapa y un seguimiento. Y al hacerle la detección facial te dice en dónde vive esa persona.
En tanto, acá en Guatemala, el peligro de espionaje es inminente. El pasado 13 de mayo, los miles de manifestantes que participaron el sábado en un plantón contra la corrupción y que exigían además la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, manifestaron haber sido víctimas de espionaje por parte del Ministerio de Gobernación. Allí se utilizaron cámaras de alta definición, drones y tecnología para identificar rostros desde lejos. Múltiples denuncias sobre la filmación de la masiva manifestación en la Plaza de la Constitución y el uso de drones sobre la muchedumbre llegaron a manos del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque. Una institucionalidad policíaca que nos da miedo y teniendo cada vez más herramientas de control poblacional, a cualquiera lo asusta. Y por eso es donde los tribunales tienen que jugar un papel importante y todo lo que es el control administrativo del Estado. Es fundamental, por ejemplo, que todas esas personas que vayan a tener acceso a esas imágenes tengan un régimen de servicio civil muy claro y muy estable, porque no cualquiera puede entrar a ver cualquier situación en el país y los niveles de confidencialidad también se tienen que manejar. Estas cámaras, teóricamente, nosotros siempre cuestionamos la adquisición de este tipo de tecnología porque la tecnología es de mucha utilidad si hay instituciones serias, con procedimientos serios, con gente de carrera profesional. Pero el problema que tenemos en Guatemala es que estamos adquiriendo alta tecnología, lo cual no es por sí mismo malo, pero con instituciones, con personal cuestionado, donde todavía hay mucha corrupción, no digamos, estamos hablando de la policía, se habla incluso de carteles internos adentro de la policía. Entonces, muy fácilmente lo que en teoría puede ser para algo muy bueno, puede ser utilizado por mala gente precisamente para un objetivo totalmente contrario, como en este caso, que pueda ser utilizado para identificar manifestantes cuando la utilidad supuesta de esto es para perseguir delitos. Grave y demuestra que ahí pudo haber habido obviamente comisión, pago de extorsiones, como han habido en casos como Chile y Brasil. Y más grave que el Contralor General de Cuentas como que no existe. Aquí se ha demostrado que han entregado clientelarmente bolsas, que han usado recursos del Estado para financiar las campañas, nosotros lo hemos demostrado y no ha habido una sola sanción. Las compras por excepción deberían ser parte de la vigilancia y ya, exigirle al Contralor en coordinación en una mesa sectorial que trabajemos para luchar contra ese flagelo que tiene que ver con el abuso de la autoridad. Creo que no podría haber mejor escenario que el que tenemos a las espaldas, la Plaza de la Dignidad, en donde la libertad de expresión se manifestó recientemente por múltiples ciudadanos, grandes cantidades de ciudadanos que vinieron a manifestar su descontento con el sistema político. Sin embargo, la reacción inmediata en la primera marcha, la del 25 de abril, refirió específicamente que el Ministerio de Gobernación utilizara un mecanismo de grabación que pudiera permitir al gobierno central identificar rostros. La preocupación en aquel momento fue que en medio de un gobierno que ha estado señalado principalmente de utilizar mecanismos de inteligencia y obviamente en un gobierno presidido por un presidente que fue jefe de la inteligencia militar de este país, la presunción inmediata de los ciudadanos fue rechazar estas acciones, toda vez que lo que se percibía era una acción de intimidación. Los escándalos internacionales protagonizada por ZTE, en la China también ha recibido serios cuestionamientos de corrupción. Desde marzo, el vicepresidente, fabricante del equipo electrónico de ZTE, se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por la policía tras haber sobornado a altos ejecutivos de la telefonía china. Un caso terrible de corrupción adentro del mismo gobierno de China, que en estos momentos ha dicho que emprende una campaña muy fuerte en contra de la corrupción y particularmente de todos los empresarios que están prestándose para sobornar. Otro de los casos que llama la atención es que la policía china busca al vicepresidente
del fabricante del equipo electrónico ZTE, Wuhai, desaparecido desde febrero, mientras se investiga un soborno a la telefonía estatal de China, Unicom. Según informa la revista Caixin, en su versión digital, las autoridades anticorrupción chinas sospechan que el directivo de 44 años pagó sobornos a los ejecutivos de la segunda mayor operadora del país para conseguir más pedidos para su empresa. Sí tengo conocimiento de que hubo un problema, pero con Huawei. Hace aproximadamente 6 o 7 años se iba a renovar unos contratos de seguridad, entraron varias empresas a licitar, Huawei estuvo dentro de esas, y entonces hubo una acusación de espionaje hacia Huawei. Y de ahí se ha ido vinculando a ZTE, pero realmente yo no puedo responder ante ellos si yo solamente estoy distribuyendo sus productos. Yo de lo que sí te puedo dar garantía es de la calidad de los productos. Nada en los contratos por excepción es lógico. A veces ya se han hecho los contratos y se saca a licitación un mes después. Mire qué burla, ¿verdad? O se saca supuestamente a ofertar 10 minutos antes. O no sabemos si la empresa es garante. En este caso, pues, lamentablemente es en el caso de la corrupción, pero no sabemos quiénes son los de las fianzas de compromiso, fianzas de cumplimiento. No se sabe si la empresa es solvente y no se sabe en qué forma se negoció. Gravísimo cuando se hace por excepción. Que yo sepa, en Guatemala no tenía operaciones. Normalmente en Guatemala lo que buscan es un intermediario. Según las investigaciones en marcha, pareciera ser que hay alguien que ha concedido unos o ha sido beneficiado con algunos créditos de algún banco y que puede ser el representante legal o el intermediario de esta empresa, exactamente como ocurrió con la empresa que quería limpiar el lago. Siempre hay un intermediario local que trae esta empresa a través del cual se introduce en el mercado nacional, y yo creo que el siguiente paso va a ser descubrir, cuando ya se tengan todas las pruebas oportunas, quién ha sido la persona que ha sido aquí beneficiada por un crédito y que ha podido introducir a dicha empresa en el sistema nacional. De los contratos signados por el exdirector general de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez García, aquellos que son para subarrendamiento de videocámaras tienen especificaciones muy diferentes a los otros. En una citación que hizo la bancada Encuentro por Guatemala, donde se le cuestionó al ministro Mauricio López Bonilla sobre el porqué del arrendamiento de estas cámaras por 1.500 millones de quetzales, este se limitó a responder que era lo mejor para Guatemala. Sin embargo, los expertos consideran que arrendar tecnología no es un buen negocio, porque esta cambia constantemente y el equipo de cámaras se va volviendo obsoleto y se deprecia. No obstante, Mauricio López Bonilla asegura que las cámaras adquiridas por la compañía CTCI y CTE son como un policía, o quizás mejor, porque no se corrompen y simple y sencillamente están allí durante todo el día al alcance de la población. Fuentes del Ministerio de Gobernación aseguran que una empresa vinculada a Mario Leal Castillo, exsecretario privado del presidente Otto Pérez Molina y actual candidato a la vicepresidencia por el partido UNE, fue la que facilitó el préstamo para que la empresa CTCI pudiera realizar la compra y posterior arrendamiento de las cámaras. Este extremo es confirmado tanto por Marco Emilio Bolaños, representante legal de CTCI, como por el propio Leal Castillo, quien no quiso dar entrevista a Informe Especial y respondió nuestras preguntas por mensaje de texto. Esto fue lo que nos dijo. La persona a quien llama no está disponible. Deje su mensaje después de la señal. Don Mario Leal, aquí le saluda Enrique Castañeda, del programa Informe Especial con Silvia Jerez, del canal Antigua. Queríamos hablar con usted por la contratación que se hizo de la empresa CTCI para las cámaras que alquiló el Ministerio de Gobernación.
según los funcionarios de CTCI, en concreto el señor Marco Emilio Bolaños, pues hay la posibilidad de que la firma suya aparezca en alguna de las fianzas, porque usted es miembro de alguna junta que les otorgó el financiamiento, y queríamos establecer el extremo de cuál es la relación que usted tiene con esta empresa y con el negocio de las cámaras. Muchísimas gracias. Me puede llamar al 5203-5542. Gracias. Entonces queríamos preguntarle al ministro cómo es posible que se le dé un contrato a una empresa con esta trayectoria, más que teniendo que un referente como el Departamento de Estado, que tiene prohibición de vender en los Estados Unidos. Y por el otro lado queremos preguntarle al ministro sobre las fianzas de cumplimiento. En el tema de las fianzas de cumplimiento, esta empresa CTCI tiene dos por $3 millones, una con el Banco Ficosa y otra con Promérica. Y en ambas fianzas el firmante es Mario Leal Castillo. Queremos preguntarle por qué se hace un negocio con una empresa que tenía vínculos con un funcionario de gobierno. Mucho gusto. Yo vengo de Canal Antigua, quería ver si ustedes tienen a alguien que me pudiera dar una entrevista y hablar sobre el tema de las cámaras. Fíjese que por el momento no creo que realmente le pueda dar una entrevista. Déjeme preguntarle al administrador si me puede. Por favor, gracias. ¿Canal Antigua? Sí, de Canal Antigua. ¿Algún programa en sí? Del programa Informe Especial con Silvia Jereda. Mire, ¿y qué tiene que ver en esta empresa el señor Mario Leal Castillo? El que es candidato a vicepresidente de la ONU. Marco sí, pero él sí no sé qué relación tendrá, no lo había escuchado. Muchísimas gracias. No tenga Nos vemos. mucho gusto. Yo le devuelvo la llamada. CTCI es una empresa que yo la fundé en el año 2006. Aquí está la patente de comercio. Tiene 9 años de funcionamiento. No es una empresa de cartón que se creó un momento antes, es una empresa que se ha dedicado a las telecomunicaciones desde el año 2006. Aquí está el protocolo donde el 95% de las acciones están a mi nombre y el otro 5% de las acciones están a nombre de la madre de mis hijos. Es una empresa 100% guatemalteca que ha crecido. Ya quisiera yo tener un socio que me pudiera dar un capital de ese modo. En el tema de las fianzas nos las entregan a nosotros entidades financieras. Nosotros hicimos la investigación y sí, una empresa en la que Mario Leal es accionista nos hizo un préstamo a nosotros. Ese préstamo ya fue cancelado en su momento y de ahí tuvo que haber salido la fianza. Pero Mario Leal no tiene acciones ni soporta financieramente a la empresa. A nosotros nos han pagado una factura de 11 que tenemos. Aquí tengo las copias de las facturas. Esto es lo de las muertes violentas que te decía, cómo ha bajado la cantidad de muertes. Estas son las facturas que nosotros en 12 meses de servicio solamente una factura se nos ha pagado. Entonces, si en algún momento nosotros tuviéramos algún tipo de tráfico de influencias, ya nos hubieran pagado. Aquí está el estado de cuenta donde nos pagaron la única factura, que fue la primera. Y en 11 meses que hemos brindado el servicio no se nos ha hecho otro pago. Yo sé que las otras empresas que brindan el servicio de cámaras ya las cortaron. Ya cortaron el servicio, incluso de telefonía de celular lo han cortado. Nosotros estamos haciendo lo imposible por mantener el contrato porque sabemos que son vidas las que se están salvando, pero hasta un momento aguanta la chamarra. Mientras el gobierno de Otto Pérez Molina se desploma, la vicepresidenta Roxana Valdetti ha dado su renuncia tras sendos escándalos de corrupción. Altos funcionarios se encuentran hoy sindicados de anomalías y los escándalos de abuso y corrupción continúan saliendo día a día. Pareciera ser que los negocios ilícitos en este gobierno no terminan.
En Informe Especial le acabamos de mostrar un programa donde le revelamos cómo una de las empresas más corruptas del mundo es quien ha sido contratada el día de hoy para darnos seguridad a los guatemaltecos. Hemos visto cómo estas cámaras se usaron inclusive por el ministro de Gobernación para espiar a aquellos manifestantes que exigían a principios de mayo la renuncia de la vicepresidenta. Esto no puede seguir. Estos son abusos que se deben de detener. Exijamos al Ministerio Público que inicie las investigaciones sobre este caso y que se rescindan los contratos y que lleguen hasta prisión los responsables de este terrible negocio que nos afecta a todos. Además, como guatemaltecos hemos visto que tenemos el poder de exigir ya no más corrupción. Que se detengan estos contratos anómalos es nuestra petición en momentos donde Guatemala atraviesa por terrible ingobernabilidad y con un estallido social que jamás se ha visto en la historia. Guatemala debe de reflexionar. Ya no se puede seguir votando por estos funcionarios corruptos que además en estas elecciones se han ido a amparar en la inmunidad que les representan otros partidos políticos e inclusive cargos públicos. Guatemala reflexiona. Este contrato llora sangre y exigimos desde Informe Especial una investigación. Yo soy Silvia Jereda en el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca. Quédese conmigo porque la próxima semana continuamos con los mejores programas de investigación y también con nuestro programa exclusivo Luces y Sombras de Informe Especial, donde le llevaremos a Roberto González Díaz Durán. No se lo pierda. Me puede seguir en Twitter, sjereda, Facebook, Silvia Jereda Valenzuela. Todos mis programas están online, www.canalantigua.tv.